Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre fisiología. En esta ocasión se presentará el sentido del olfato. Cuando nos referimos a un olor, hablamos de la emanación compuesta por diferentes moléculas odoríferas que se perciben por el sentido del olfato. Los humanos utilizamos este término para describir la sensación que resulta luego de la percepción del mismo. Por ejemplo, el agradable olor de un bouquet de flores o el disgusto generado por el desagradable olor a unas medias transpiradas. El olor puede evocar recuerdos y emociones, influenciar nuestro estado de ánimo y es importante para el disfrute de nuestras comidas. Los olores provienen de un enorme número de moléculas y cada uno corresponde a una mezcla compleja de diversos compuestos químicos. Recientemente, científicos, utilizando una base de datos de descripciones olfativas y aplicando análisis matemático y estadístico sobre la misma, han clasificado las percepciones olfativas en 10 dimensiones básicas. Para que una molécula orgánica pueda ser detectada, se necesitan cumplir ciertos parámetros. En primer lugar, debe ser volátil para que pueda inhalarse por las narinas. Además, tiene que tener un cierto grado de hidrosolubilidad para atravesar el moco que recubre los cilios olfatorios. Aunque, como veremos más adelante, esto no es estrictamente excluyente. Otro punto a considerar es que el umbral de detección depende de cada persona y de la sustancia en sí. Mientras algunas en muy baja concentración son sensadas, por ejemplo, el metilmercaptano utilizado junto al gas natural, mientras que otros solo son detectados cuando se ha alcanzado una concentración elevada. Finalmente, es importante destacar que si bien la discriminación olfativa es muy amplia, solamente se detectan variaciones en la intensidad cuando el cambio es de al menos el 30%. Además, es dependiente de condiciones externas, como la intensidad, la dirección del viento y la evaporación por la acción de la radiación solar. La membrana olfatoria ocupa la parte superior de cada narina, cubriendo un área de entre 3 y 5 centímetros cuadrados sobre la parte posterior del techo de cada cavidad nasal y sobre el cornete superior. El epitelio olfatorio está compuesto por 3 tipos de células. Las neuronas bipolares sensitivas, que transducen las moléculas oloríferas en señales eléctricas. En este esquema, como células olfatorias. Las células de soporte, que son similares a glía, y las células madres basales, que reemplazan las neuronas ya que tienen un tiempo de vida media de un mes. Las neuronas olfatorias poseen una dendrita corta y gruesa que se ramifica en cilios hacia el interior del espacio de la cavidad nasal. Las células sustentaculares y las glándulas de Bowman secretan una fina capa de moco que cubre el epitelio olfatorio. Los cilios se posicionan sobre la delgada capa de moco, facilitando la detección de las moléculas odoríferas por las neuronas olfatorias. ¿Cómo comienza la transducción de señales odoríferas en señales eléctricas interpretadas por la corteza olfatoria? En primera instancia, el odorífero se tiene que unir a una proteína receptora. Estas proteínas receptoras olfatorias se expresan en la membrana de los cilios olfatorios,
los cuales están recubiertos por una capa de moco, es decir, tienen una cubierta hidrofílica. Las moléculas hidrofóbicas son transportadas por proteínas de unión a sustancias odoríferas. Estas OBP son proteínas solubles con forma de barril que están presentes en el moco y que tienen la función de unir reversiblemente con alta eficiencia un gran número de moléculas odoríferas de diferentes clases químicas. La proteína receptora está acoplada al sistema de proteína G, el cual activa la enzima adenilato ciclasa, aumentando los niveles de monofosfato de adenosina cíclico. Esto lleva a la apertura de canales iónicos con el ingreso de cationes sodio y calcio desde la mucosa nasal. Este fenómeno inicia el proceso de despolarización intracelular y el disparo de potenciales de acción a través de los axones de las células olfatorias. La despolarización inicial activa otros canales iónicos permeables al cloruro, el cual sale de la célula, aumentando el fenómeno de despolarización. Las proteínas receptoras olfatorias provienen de la familia más grande de genes en el genoma humano, con 350 miembros. Cada neurona expresa solamente un tipo de proteína receptora que detecta una característica estructural de diferentes ligandos. Es decir, las moléculas odoríferas son reconocidas por más de un receptor y la mayoría de los receptores reconocen varios odorantes. Los axones de las neuronas olfatorias conforman el nervio olfatorio. Pasan a través de la lámina cribosa del etmoides y penetran en los bulbos olfatorios. Dentro de los bulbos olfatorios se detectan unidades sinápticas anatómicamente independientes, llamadas glomérulos. Las neuronas que expresan el mismo tipo de proteína receptora convergen sus axones en el mismo glomérulo, permitiendo la optimización de la sensibilidad a bajas concentraciones por la integración de señales débiles de muchas neuronas. En los glomérulos, los axones de las neuronas olfatorias establecen contactos con células mitrales y con células en penacho, cuyos axones llegan a diferentes regiones de la corteza olfatoria. Las neuronas inhibitorias periglomerulares conectan entre sí los glomérulos, mientras que las células granulosas conectan células mitrales y en penacho, estableciendo un complejo mecanismo de inhibición lateral y por feedback. La excitación neuronal en el bulbo olfatorio está mediado principalmente por glutamato, mientras que GABA ejerce acción inhibitoria. Los axones de las células mitrales y en penacho dejan el bulbo olfatorio para formar el tracto lateral olfatorio que transmite la información de manera ipsolateral. Las proyecciones axonales llegan a numerosas áreas, como el núcleo anterior olfatorio, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. En estas áreas existe una amplia red de conexiones. Por otro lado, muchas de estas áreas corticales
proyectan fibras de nuevo hacia el bulbo olfatorio. La corteza piriforme es el área principal involucrada en la percepción y el aprendizaje del estímulo olfatorio. De la segunda corteza olfatoria, la información se transmite a otras áreas del cerebro, incluyendo la corteza orbitofrontal, la corteza insular, hipocampo, ganglios basales, otros sectores de la amígdala y ciertos sectores del hipotálamo y del tálamo. La mayoría de estas áreas no son específicas para el procesado del estímulo olfatorio. Cada una de las áreas mencionadas está involucrada en la decodificación de los olores de diferente manera. Así, por ejemplo, el bulbo olfatorio, el núcleo olfatorio anterior y la corteza piriforme anterior, en las etapas iniciales del procesamiento olfativo, asocian ciertas características olorosas de un objeto para distinguirlo de los olores similares. Todos hemos experimentado la rápida adaptación que tienen los receptores olfatorios ante la presencia de un olor muy penetrante. Esta regulación de las vías nerviosas ocurre a diferentes niveles. Por ejemplo, se ha propuesto que las OBP, además de solubilizar moléculas odoríferas, pueden filtrar moléculas en el moco, reduciendo las intensidades, o bien pueden eliminar el odorante luego de su unión al receptor. El calcio, probablemente mediante la acción de calmodulina, reduzca la afinidad de AMP cíclico por los canales iónicos, haciéndolos más insensibles. Los canales intercambiadores sodio-calcio revierten la despolarización por reducción de la amplitud de los potenciales del receptor. También en el bulbo olfatorio existen sinapsis recíprocas entre las diferentes células, por lo que las células mitrales y en penacho se pueden inhibir a sí mismas o a otras células vecinas. En estos y otros libros de fisiología pueden encontrar este tema. Para más detalles de la vía olfatoria, pueden consultar en este libro de neuroanatomía. Las imágenes empleadas en este video provienen de las siguientes fuentes.